Eclesiastés quiere decir Dios revela la limitación humana. También quiere decir el que dirige la palabra ante el pueblo, el que habla a la congregación. Este libro reflexiona sobre el sentido de la vida y la sabiduría de temer a Dios, asegurando que la buena fama es la herencia que todo hombre debe dejar para las generaciones futuras. Muchos estudiosos de la Biblia aceptan la autoría de Salomón para Eclesiastés, pero también un número considerable opina que pudo haber sido un descendiente posterior de David. Trata de evitar a los lectores la misma búsqueda sin sentido, pues al final de su vida se dio cuenta de que la búsqueda de placer o dinero no conduce a la felicidad. Se cree que Salomón escribió este libro en los últimos años de su vida, mismos que estuvieron llenos de lamento y remordimiento. Para ese momento el pueblo judío estaba bajo la influencia persa y más tarde la influencia griega, lo que originó una reflexión y búsqueda filosófica. La relación con diversas culturas e ideas pudo haber llevado a la comunidad judía a meditar sobre la naturaleza de la vida. Mundialmente, el rey Ciro gobernaba Persia. Habían desaparecido la esperanza de los profetas de Israel y las expectativas de formar un imperio nacional. En este libro, el autor hace un análisis retrospectivo de su vida, mucha de la cual vivió lejos de Dios. El libro de Eclesiastés es reflexivo, a veces paradójico. Emplea un tono contemplativo, explorando las complejidades y contradicciones de la experiencia humana. En estas reflexiones y observaciones se utiliza la frase vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1, versículo 2. Esta frase se debe tomar como una advertencia sobre la falta de propósito en la vida aparte de la voluntad de Dios. Si se ve desde este punto de vista, la sabiduría humana es vana, el trabajo también, acumular cosas, la vida misma, la competencia, el trabajo egoísta, el poder y la autoridad, la codicia, la riqueza y los reconocimientos, e incluso la religión superficial. La vanidad es una manifestación de la soberbia y la arrogancia. La persona vanidosa se siente superior al prójimo, ya sea desde el punto de vista intelectual o físico, pues el vanidoso no duda en destacar su supuesta capacidad cada vez que puede, menospreciando al resto de la gente. Entonces, cuando Salomón dice todo es vanidad, no está diciendo que todo en el mundo no tenga valor, sino que todo esfuerzo humano aparte de la voluntad de Dios carece de verdadero propósito. El maestro o predicador examina varias búsquedas por medio de la sabiduría, del placer, trabajo, riqueza, y las encuentra todas en última instancia insatisfactorias. En este libro, la búsqueda de significado en un mundo aparentemente indiferente, en donde la frase bajo el sol, que aparece frecuentemente a lo largo del texto, significa el ámbito terrenal donde los esfuerzos humanos se desarrollan a menudo en aparente inutilidad. Habría que revisar ese aspecto. En cierta forma, Eclesiastés demuestra que las posiciones terrenales y los logros a la larga carecen de sentido y que solo la búsqueda de Dios proporciona verdadera satisfacción. En el capítulo 7, versículo 1, se encuentra una perspectiva sobre la importancia de la reputación y el valor de la muerte en comparación con la vida. Es importante meditar en lo que realmente se valore y cómo la percepción de la muerte puede influir en la forma de vivir. Mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es Reina Valera 1960, Eclesiastés 7:1. Más vale una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Nueva traducción viviente.
Más vale ser respetado que andar bien perfumado. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Traducción en lenguaje actual. Esto parece contradecir el consejo previo de Salomón de comer, beber y encontrar satisfacción en el trabajo. O sea, disfrutar lo que Dios ha dado. Habrá que disfrutar lo que se tiene mientras se pueda, pero siempre recordando que puede llegar la adversidad. Pues la adversidad, recuerda que la vida es breve. La adversidad enseña a vivir sabiamente y refina el carácter. La primera parte de Eclesiastés 7:1 en las 3 versiones mencionadas: mejor es la buena fama que el buen ungüento, vale más una buena reputación que un perfume costoso, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Sí, esa primera parte destaca tres palabras importantes: fama, reputación, respeto. Fama es la opinión que la gente tiene de alguien o de algo. Reputación es el prestigio o estima en que es tenido alguien o algo. Y respeto, sentimiento de admiración, estima y consideración hacia los demás, empezando por respetar el nombre de Dios. Considerando que este libro fue escrito antes de que Jesucristo llegara a la tierra, y con ese acontecimiento, la revelación de Dios hacia el hombre cambió muchos aspectos. Esa relación entre Dios y los seres humanos se vio modificada con la llegada de Jesús. En la cultura hebrea, el nombre de una persona estaba estrechamente ligado a su carácter y acciones. Así, un buen nombre representaba honor y respeto en la comunidad. Hasta hoy, la sociedad sin Cristo valora el éxito material y la fama, pero este pasaje recuerda que la verdadera riqueza radica en la integridad y el carácter. Un buen nombre, construido a través de acciones justas y relaciones honestas, puede perdurar mucho más allá de las posesiones temporales. La Biblia hace hincapié en que la fama, tal como se considera en el mundo sin Cristo, no es el objetivo último, ya que el verdadero reconocimiento reside en la satisfacción de haber vivido una vida conforme a los valores divinos, independientemente de la opinión de los demás. Entonces, la fama, el reconocimiento, el respeto, la reputación en su sentido bíblico no es un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia de la vida dedicada a Dios y al servicio de los demás. Ese buen testimonio se manifiesta en la forma de vivir. La fama, según la Biblia, no se mide por el reconocimiento humano, sino por la fidelidad a los principios divinos. La primera parte de este versículo es un desafío a considerar las prioridades y valores. La segunda parte de este versículo, en las 3 versiones, leamos: que el buen ungüento, que un perfume costoso, que andar bien perfumado. Culturalmente hablando, los invitados a los banquetes en el tiempo en que se escribió este libro muchas veces recibían del anfitrión generoso aceites finos usados para ungir la frente. Ese aceite en la frente no solo proporcionaba un brillo a su rostro, sino que invadía con una grata fragancia a sus cuerpos y al lugar a donde estaban. Cuando Jesús estuvo en Betania, una mujer se acerca y derrama perfume sobre su cabeza. Los discípulos se disgustan, pero Jesús la defiende, según Mateo 26, del 6 al 13. Leemos: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo:
¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En Juan 12, del 1 al 6, se habla de otra mujer. Dice, esta es María de Betania, quien derramó perfume sobre los pies de Jesús. Leamos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor al perfume. Entre la sociedad de ese tiempo, los griegos y los romanos menospreciaban el dolor, pero las religiones orientales buscaban vivir por encima del dolor. La última parte del versículo 1 de Eclesiastés 7 se lee. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Los cristianos y los judíos dan cierto valor al sufrimiento y al dolor. La experiencia dicta que se aprende más acerca de Dios en los tiempos difíciles que en los momentos de felicidad. Así que el dolor y las dificultades son grandes oportunidades para aprender de Dios. Mucha gente evita pensar en la muerte, no quiere enfrentarla y está renuente a asistir a los funerales, pero el predicador sabe que al pensar en la muerte, reflexiona en que algún día alguien morirá y por eso es bueno aprovechar el tiempo para cambiar, para examinar la dirección de una vida, confesar pecados y recibir el perdón de Dios. Así que Eclesiastés 7.1 ofrece un profundo entendimiento sobre los valores de la vida y la muerte, desafiando a cultivar una vida de significado y propósito. Pensando así, es seguro que en un momento determinado las personas mueren o morirán, por lo que se recomienda aprovechar la misericordia de Dios en vez de enfrentar su justicia. La Biblia presenta a personas cuya fama se basó en su fidelidad, integridad y servicio a Dios. Pero solamente veamos uno, Abraham, quien nació en Ur de los Caldeos, lo que hoy es Irak. Encontramos en Génesis 12 que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para ese momento, Abraham tenía 75 años. Vivía en Ur de los Caldeos, lo que se conoce como Mesopotamia. La tierra que te mostraré, ahora sabemos que era Canaán, Palestina. Dios mismo le promete un buen nombre, buena fama, que sería bendición y que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis, en los capítulos 12 al 17, relata cómo Abraham salió y siguió la ruta comercial de su tiempo. Llegó a Aram. Allí murió su padre y Abraham continuó su camino hasta llegar a la tierra de Canaán. Edificó un altar a Jehová en Betel. Dios le habló a Abraham y le aseguró que toda esa tierra la poseería su descendencia, aunque para ese momento no tenían hijo, pero Abraham creyó
y continuó su camino, llegando al Negev y enseguida caminó hasta Egipto. En Egipto recibió muchos regalos de Faraón, ganado, plata y oro, por causa de Saraí, ya que dijeron que eran hermanos. Pero Dios no permitió que Faraón la tomara por mujer, sino que hizo que lo despidiera junto con Saraí, su mujer. Abraham regresa a Canaán. Dios vuelve a hablarle a Abraham y le promete que tendrán un hijo en su vejez. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Regresando al relato de Génesis 15, del versículo 7 al 21, leemos: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En ese momento, Dios estaba comprometiéndose con Abraham en cuanto a que le daría un hijo, le daría toda esa extensión de tierra y que su descendencia, que sería numerosa, heredaría toda esa extensión, pero hasta la 4ª generación, aproximadamente en 400 años. Estaba prometiendo un buen nombre, buena fama, éxito por haber creído a lo que Dios le había dicho. Dios muchas veces habla a la humanidad tomando modelos que les son familiares para poder establecer comunicación. En este evento en que Dios se compromete con Abraham, se destaca que en la sociedad de ese tiempo usaban la matanza de los animales como parte de la ceremonia del establecimiento de un tratado, convenio, contrato o compromiso, pues no había papel, tinta, sellos, autoridades. Los animales se partían a la mitad, colocándose una mitad frente a la otra, dejando un espacio suficientemente amplio para que pasaran los dos que estaban adquiriendo un compromiso. Cada uno iniciaba el recorrido desde un extremo, así que aproximadamente se encontraban en el centro. En los ritos mesopotámicos,
al encontrarse, se decían el uno al otro: así nos hagan los dioses, porque ellos eran idólatras, en caso de que no cumplamos este pacto, o sea, nuestro compromiso. Si alguno no lo cumple, puede recibir un castigo hasta la misma muerte. O sea, si alguien no cumple el compromiso que se está pactando, puede morir. Ahora bien, Dios dio la instrucción a Abraham. Abraham solo obedeció, sacrificando a los animales, colocándolos en el piso y espantando a las aves de rapiña, en tanto no hacía acto de presencia Jehová Dios. Pero en el momento de formalizar, sobrecogió sueño a Abraham, o sea, se quedó dormido. Y el que hizo el recorrido fue Dios, esto es, el que hizo el pacto fue Dios, representado por la antorcha de fuego. A esto se le conoce como pacto unilateral, porque Dios es el que se comprometió con Abraham. Para que esta promesa se cumpliera, tenían que cumplirse algunos pasos. Uno de ellos era que Abraham creyera para que Dios pudiera cumplir. Y así sucedió hasta ese momento tan significativo en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham mostró su disposición a obedecer. Pero en el último momento, Dios detuvo el sacrificio, lo que se considera una prueba de fe y lealtad de Abraham. En Génesis también Dios dio testimonio de Abraham diciendo: porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí para que obedezcan toda mi palabra. Dios conocía bien a Abraham. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe y es una figura clave en la historia de la salvación. Por cierto, 3 grupos religiosos lo conocen como su fundador, a saber, el judaísmo, en donde se le considera un modelo de justicia y fe. El Islam, en donde se le reconoce como un profeta anterior a Mahoma. Y en el cristianismo se le ve como el antecesor de Jesús, por medio de quien viene la salvación por gracia. Por eso dice: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Todos los que somos salvos por gracia, reconocemos que Abraham es el padre de la fe. Cumpliéndose así la palabra que Jehová le dijo desde que lo llamó: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que un buen nombre propicia buena fama, que se consigue a través de acciones justas y relaciones honestas. Esa buena fama perdura mucho más allá de las posesiones temporales. Conviene meditar sobre la muerte para que al relacionarla con la vida pueda servir de recordatorio en cuanto a la temporalidad de la existencia humana, descubriendo que los días aquí en la tierra realmente son muy pocos al compararlos con la eternidad, pues los seres humanos, si bien son creación de Dios, pero con una existencia eterna, con Dios o sin Dios. Y afortunadamente, cada uno decide a dónde quiere pasar la eternidad. Al pensar en la muerte, se desarrolla la oportunidad para vivir con propósito. Por lo mismo, se aprovechará cada día, considerando cómo las acciones de una persona afectarán a los demás. Así que al dejar un buen nombre, se estará dejando una herencia para la siguiente generación o las siguientes generaciones. Propongámonos dejar un buen nombre. Búsquennos en Ventana Virtual Cristiana Radio y en las redes como Disfrutando la Palabra con Rosa Adela Hernández Ojeda. Bendiciones.